Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. Bienvenidos a Reunión de Pauta, 7 de la tarde, y estamos iniciando aquí en la 100.5 una nueva edición de nuestro espacio de conversación. Al terminar el día, nuestra Reunión de Pauta nos permite analizar algunos de los temas de la contingencia, plantear otros temas novedosos también que nos traen nuestros panelistas en nuestro espacio de las noticias coladas y revisar también sus datos y recomendados de esta edición. Gracias por acompañarnos en la 100.5 en Santiago, en el 99.1 de Antofagasta, en el 96.7 de Valparaíso, Viña del Mar y Temuco, y en pauta.cl. Si ustedes están viendo el streaming, ya ven a nuestros panelistas también que están conectados a esta hora de la tarde. Le damos la bienvenida de inmediato a la rectora nacional de la Universidad Santo Tomás, ex subsecretaria de Hacienda, miembro activo de Comunidad Mujer. Está con nosotros María Olivia Recart. ¿Cómo está, María Olivia? Muy bien, porque empezó la primavera. Así que esta es la época, la época de felicidad. Así se alarga es. El día. Cambia el ánimo, ¿no? Yo creo que sí. Cambia la cosa. Se alargan los días, además. Buena época. Gracias por estar con nosotros, María Olivia. También está con nosotros, conectado desde Suecia, el profesor investigador de la Universidad del Desarrollo, Mauricio Rojas. ¿Cómo está, Mauricio? Muy bien, Sebastián. A pesar de que acá empezó el otoño. Bueno. Exactamente. El mundo al revés. Allá en el hemisferio norte están comenzando otra etapa y los días se empiezan a cortar de aquí en adelante. Pero ya disfrutaron de un buen verano en todo caso por allá. Sí, muy bueno, sí. Y también está junto a nosotros el profesor titular de Economía de la Universidad Católica, rector y profesor de la Universidad San Sebastián, Carlos Williamson. ¿Qué tal, Carlos? Hola, Sebastián. Felices después del 18, si ahora comienza de nuevo a trabajar el país. También. Está ese punto de inflexión antes de la fiesta patria y después del 18. Básicamente todo se resume a ese punto. Bueno, estamos listos para comenzar nuestra conversación del día de hoy. Junto a Carlos, a María Olivia, a Mauricio vamos a estar analizando el interesante y siempre sorprendente escenario político argentino, que también tiene repercusiones a nivel regional, ¿no? De la influencia que ha logrado tener la política argentina en ciertos periodos de la historia reciente también es bien interesante, y por eso queremos detenernos algunos instantes en nuestro primer bloque. Vamos a estar hablando sobre esto, de lo que está ocurriendo allá. ¿Y por qué en particular? Bueno, porque en la última elección de primaria, las PASO, el gobierno argentino, el gobierno de Alberto Fernández, sufrió una derrota importante. Algunos dicen la derrota más dura desde la década del 40 para un gobierno, para el oficialismo. Y el gobierno de Alberto Fernández ha tenido que ir tomando una serie de medidas después de esta debacle electoral. Una fractura en la coalición, un gallito además con la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández, con el kirchnerismo también, que de alguna manera se revela ante Alberto Fernández, ventilación de algunos diagnósticos de manera pública muy duros con el presidente, una renovación del gabinete y otra serie de medidas que ya podremos ir conversando durante este capítulo de Reunión de Pauta. Pero es de todas maneras interesante ver lo que estaba sucediendo allí, pensando además en la próxima presidencial. Mauricio, partamos con el análisis de lo que está ocurriendo allá en Argentina. Es un escenario bien particular el que vive Alberto Fernández y súper difícil además. Sí, bueno, una derrota muy grande, especialmente en la provincia de Buenos Aires, que es el bastión peronista por definición, y donde está el 40% del electorado argentino. Por lo tanto, perder la provincia para el peronismo es prácticamente perder el poder, sin duda. Ahora, esta derrota abrió una pugna abierta, clara, pública, entre la vicepresidenta y el presidente, entre Fernández y Fernández, digamos, donde la vicepresidenta le envió una carta el día 16 de septiembre, extraordinariamente dura, donde le raya la cancha al presidente y termina diciéndole que cuando ella tomó la decisión de elegirlo, era bajo ciertas condiciones que hiciera tal y tal cosa. Y espera que el presidente honre su elección del presidente como cuando era candidato. ¿Y qué significa esto? ¿Qué es lo que le está pidiendo Cristina Fernández? Bueno, que saque una serie de ministros, que ya lo sacó, que saque al vocero, que también lo sacó, porque en todo esto, digamos,
la fuerza del kirchnerismo es aplastante en el sentido de la militancia peronista, Sí. y le dice, mira, hay que gastar más plata. Y se lo dice abiertamente en la carta. Ha gastado muy poco, mira toda la plata que todavía no hemos gastado. Es decir, hay que entrar en una política en los 2 meses que quedan hasta la elección del 14 de noviembre, de gastar, gastar y gastar. O sea, olvídate de la estabilidad económica, de la inflación, de todo eso y gasta. O sea, ella está por la política peronista más clásica, más populista. El presidente había tratado de frenar un poco esto, de darle un poco de estabilidad económica al país, pero ahora todo esto se acaba, digamos. Argentina entra nuevamente en una fase aguda de populismo y de inestabilidad, pero yo no creo que vaya a salvar al gobierno peronista. Creo que son demasiadas cosas, la pandemia, la economía y los escándalos también. Hay una serie de fiestas que ha hecho el presidente en medio de la pandemia, en el Palacio Presidencial, que han sido muy bulladas, digamos, y bueno, son cosas que se van sumando y que hoy día yo creo que tienen jaque mate al peronismo. Sí. María Olivia. Mira, que es interesante la fe. Yo quiero partir haciendo un comentario nada que ver, pero hoy día creo que es el día de los operadores radiales. Así es. Un saludo a toda la gente que está detrás de las bambalinas, que nos prende los micrófonos, nos pone la cámara, las imágenes. El Día del Trabajador Radial, exactamente. Muchas gracias, María Olivia, en nombre de todo el equipo. Para que los chiquillos me traten mejor a mí, los chiquillos y las chiquillas, que el resto, porque me acordé. Van a ajustar mejor ahí el tono, María Olivia. Claro, un Photoshop. Oye, bueno, pero hablando de Argentina, la primera cosa que quiero decir es que Argentina lleva, no sé cuánto lleva, pero lleva, no sé, por un cuarto siglo, décadas ya, 3 décadas por lo menos, ¿no? De una inestabilidad, o sea, más, ya 80 años, ¿no? De un farreo de la riqueza que tienen. Y siempre los chilenos y las chilenas miramos a Argentina y decimos, ahora sí que llegaron al fin y caen al precipicio. Y no caen. No caen de manera rotunda, pero lo que uno ve es que se ha desmejorado la situación argentina. Cuando uno mira las cifras de la pobreza, cuando uno mira, ¿no es cierto?, las cifras en general de bienestar, para no mirar solo los indicadores económicos, la verdad es que está bien terrible. A mí me tocó ir a Argentina hace, no sé, 4 años atrás. Hicimos un viaje con mi marido, un fin de semana. La cantidad de homeless tomados en plazas públicas, pero así, o sea, unas cosas impresionantes, sin ninguna gestión. Lo que dice además Mauricio, el cumpleaños de la señora del presidente de Argentina, donde no respetó los aforos, ¿no es cierto?, este ministro que se vacunó en forma especial también, como el señor Gil de la Clínica Las Condes, excepto que era ministro, etcétera, etcétera, son, el pelo a la cola. A mí lo que me impresiona, y no debiera impresionarme, es la manera en la que la vicepresidenta Cristina Kirchner trata al presidente cuando siempre uno debiera haber supuesto que ella no iba a dejar de ser presidenta, ¿no? Y actúa como una presidenta y trata al presidente como un empleado. Claro, y ratifica esas teorías o esas sospechas que habían al comienzo cuando llega esta dupla. Totalmente, totalmente. Y te das cuenta además del tono del diálogo, los tratos en Twitter entre ellos dos, realmente llegan al límite. Una teleserie venezolana-argentina. Increíble. Carlos. Claro, y además que el lenguaje, porque además se dicen cosas a través de Twitter. Yo fíjate que cuando miro lo que pasa en Argentina, es un drama político. Por cierto, digamos, también tenemos nuestros problemas, pero cuando uno mira para afuera, se da cuenta, dentro de todo, Chile está razonablemente bien. Con todos los problemas que tenemos, con la convención, estamos razonablemente bien. El nivel, la calidad de la política en Argentina, bueno, y en otros países latinoamericanos, realmente es una tragedia. Ahora, la situación económica de Argentina se está poniendo bueno, María Olivia dice algo que tiene razón, digamos. Uno piensa que va a caer y nunca cae. Como alguien ha dicho, ¿no es cierto?, los argentinos duermen de noche, digamos, y el país crece la noche, digamos, por tanto tienen al día siguiente, digamos, el desayuno y pueden seguir comiendo, porque efectivamente es un país bendito desde el punto de vista de recursos naturales. Pero la situación económica argentina es bastante grave. Acaba hace pocas horas, ¿no es cierto?, habló el presidente Fernández en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas. Sí. Llamó de
calificó a Macri, ¿no es cierto?, que había llevado a Argentina a un deudicidio. El deudicidio, digamos, una deuda, ¿no es cierto?, que prácticamente es un suicidio colectivo para Argentina, un endeudamiento tóxico e irresponsable del Fondo Monetario Internacional, que además dice que fue Macri, ¿no es cierto?, el que endeudó al país. Se fugaron los dólares, digamos, ahora Argentina está con una deuda internacional, externa, cerca de 60.000 millones de dólares. Con un problema que tiene Argentina que ha ido creciendo en el tiempo, porque uno hablaba de inflación. Inflación argentina, se decía, es falsa, no es 25%, es 30%, bueno, hoy día está cerca del 60%. ¿Ah? La inflación en Argentina es 60%, y cada año el presupuesto se hace con una inflación que es la mitad de lo que termina siendo. Por tanto, el deterioro del poder de compra y la pobreza que está surgiendo y creciendo es enorme. Por lo tanto, estamos frente a un país, fíjate que Argentina desde el año 2017 que viene creciendo en términos negativos el PIB, no solamente por tema de la pandemia, ¿ya? El Producto Interno Bruto per cápita, o el PIB per cápita en Argentina, el año 2017 era en euros, era 12.900 euros. Hoy día es de 7.460, o sea, casi la mitad. Por lo tanto, estamos frente a realmente un drama. Sí, definitivamente. Donde además solo quiero comentar una cosa, es que para que los radioescuchas no entiendan, la inflación es como una termita que corroe, pero solo a los pobres. Porque la gente rica tiene maneras de protegerse de la inflación, y en Argentina una de esas es tener cuenta en el extranjero y la otra son los bienes, ¿no? Los bienes. En ese sentido, la inflación es un flagelo que es súper regresivo, es desigual. Y nosotros hoy día, que estamos enfrentados a un potencial, ¿no es cierto?, susto de la inflación, estamos hablando de una inflación de ¿cuánto? 3,5, 5... 5,7 para fin de año, claro. 6%. Sí. Argentina tiene, como dice Carlos, 60% de inflación. Sí. Ahora, Mauricio, ¿tú crees que esto pone en riesgo la gobernabilidad de alguna manera del país? Porque se juntan varios escenarios, ¿no? Una economía que viene deteriorada hace mucho tiempo, inflación alta, la pandemia también, la quiebra de algunas empresas, el hastío que provocan las medidas que se han tomado que restringen libertad en el contexto sanitario, en fin. Mira, si esto hubiese ocurrido antes de la Guerra de las Malvinas, hubiésemos tenido un golpe de Estado muy pronto. Pero esa época terminó, por lo tanto las crisis, si bien, tal como dice María Olivia, Argentina cae, pero no cae, digamos. Hay algo que saben sobrellevar la situación de crisis, saben medir la violencia también, cosa que en Chile ha sido muy escasa, digamos. O sea, hay mucha violencia en Argentina, hay piqueteros, las calles ocupadas, etc., pero no se pasa de ciertos niveles, no se destruye el subte, por ejemplo, el metro de Buenos Aires, ni nada por el estilo. Por lo tanto, hay un saber hacer dentro de la crisis. Uh-huh. Es un pueblo que se ha acostumbrado a vivir ya 1.500 crisis. Sí. Ahora, un aspecto más que yo quería nombrar, un par de aspectos, es que Argentina tiene un tremendo gasto público. En Argentina el Estado realmente es un problema, o sea, estamos hablando de un gasto público que hoy día debe estar en torno al 40% del Producto Interno. Ha llegado a más del 40% también. Por lo tanto, en Argentina realmente el Estado, la corrupción, la dilapidación de los recursos comunes es un problema muy serio. Por último, nombrar que la coalición de centro-derecha, Juntos por el Cambio, uh-huh. Ahí se ha producido una especie de empate de liderazgo que es muy interesante y puede ser bastante conflictiva en el futuro. Mauricio Macri, por supuesto, que es el creador, el padre del niño, digamos, pero el jefe de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, ha surgido con muchísima fuerza, y su gran aliada, que es María Eugenia Vidal, también tiene una posición muy fuerte. Por lo tanto, tenemos 3 aspirantes ahí, y siendo Argentina, uno no puede decir que esto va a terminar bien o mal, sino que realmente es una película que hay que verla hasta el final para saber cómo termina. Yo creo que una cosa que tú dices, y que está como, ¿no es cierto?, en los mitos urbanos argentinos, ¿no? Pero la violencia es una violencia que viene de los piqueteros que están controlados por el peronismo. Sí. Y de alguna manera, ¿no es cierto?, controlados por la presidenta, por Kirchner en su momento, y hoy día por la vicepresidenta. Y yo creo que en estos diálogos por Twitter
una de las amenazas que a mí, de esas amenazas, ¿no es cierto?, de esos subterfugios de amenaza o subyacentes en los diálogos, estaba que el hijo de los Kirchner fuera a hablar con Alberto Fernández, ¿no es cierto?, en lugar neutro. Básicamente esas amenazas son si no te sacamos los piqueteros. No. Y en el mundo de yo te saco los piqueteros, con la situación actual, no estoy tan segura de que sería más controlado o que Cristina refrenaría, frenaría un control. Sí. Me planteo un signo de interrogación, porque yo creo que hoy día la situación llegó a un límite donde probablemente, si no se llega a un acuerdo, vamos a ver cosas que no hemos visto antes desde el punto de vista del uso de la fuerza en la calle. Por lo sorprendente de todo eso, disculpa Carlos, pero lo sorprendente es que además surge esa presión desde las mismas fuerzas presuntamente oficialistas, ¿no? Que se entiende forma parte de la coalición. Esa es parte de esta novela de García Márquez, ¿no? Sí. O sea, esto es como un Macondo. Carlos. Ahora, a ver, para no ser tan negativo, a mí me tocó hace no sé cuántos años, 3, 4 años atrás, cuando estaba Macri como presidente, el Centro de Estudios Públicos organizó una reunión, venía todo el equipo del ministro de Educación con todo su equipo a Chile para conocer un poco el mundo tanto universitario, formación técnica, profesional, y el mundo de la educación escolar. Entonces nos reunimos ahí, algunos hablaron de educación escolar, otros de educación básica, media, técnica, profesional y universitaria, ¿ya? Y al final un poco el diálogo terminó siendo un poco en los siguientes términos. Ustedes nos decían, ustedes tienen una educación universitaria que está por lejos, ¿no es cierto?, por encima de lo que hacemos nosotros, ¿ah? Términos comparativos desde el punto de vista del desarrollo. Pero en educación escolar, fue un juicio, digamos, que el del ministro, digamos, educación escolar ustedes están bastante más atrasados, porque ustedes tienen una educación pública muy mala, muy mala. Y es cierto, la educación pública argentina es bastante mejor que la chilena, sí. Reconozcámoslo así. Yo desconozco el caso, me tengo la impresión también que en salud probablemente hoy día, a lo mejor estamos, pero siempre la salud argentina, digamos, había, por tanto, parte, digamos, del derroche de un país rico, riquísimo en recursos, se ha ido también a buscar ámbitos en los cuales Argentina lo ha hecho razonablemente bien, como digo, la educación escolar. Ahora, mi pregunta, porque María Olivia parece que dijo ahí, por ahí entre medio, nosotros estábamos esperando, digamos, que llegara algún momento, yo pensé, digamos, caso de Macri podía, digamos, cambiar un poco el orden de cosas, y no tengo muy claro, me da la impresión, digamos, de que no solamente no logró cambiar, sino que además terminó un poco confundido con un mismo modelo, ¿no es cierto?, un tanto populista, ajá, ¿ya? Tal vez porque no había otra alternativa, y por tanto es un país que no logra salir de un populismo persistente y decadente, ¿no es cierto?, que está llevando a una situación muy compleja para el futuro. Y ese es un punto interesante, Carlos, porque pareciera que no basta con cambiar de coalición, en el fondo, de signo político de la coalición, ¿no? Lo que pasa es que desmontar todo el clientelismo argentino, que va desde los empresarios mayores al piquetero, es una tarea realmente que o sea, Carlos Menem fue uno de los pocos que, con toda su pillería, su sinvergüenzura, todo eso, le jugó una pasada increíble, desmontó bastante de esto. Pero fuera de este señor tan peculiar y peronista, además, que era Carlos Menem, nadie ha podido enfrentar todo este enorme aparato donde todos reciben la coima, el subsidio, todos se pagan mutuamente. Por lo tanto, ¿cómo desmontas tú eso? ¿Cómo combates la corrupción cuando ha llegado a todos los niveles? Y en un país donde además, porque eso es desmontable o es combatible cuando tú ves que la sociedad se sorprende. Pero en Argentina nadie se sorprende de que un diputado sea asesinado, de que un rico robe, de que los presidentes reciben. O sea, en el fondo no se sorprenden de nada. Y eso a mí, trayendo a Chile, a mí todavía me gusta y tengo mucha esperanza en que nosotros los chilenos todavía nos abismamos cuando se descubren mentiras, coimas, ¿no es cierto?, sobornos, falta de transparencia, en cosas que en Argentina es como el pan de todos los días. Ahora, fíjate, María Olivia, Mauricio, que en Argentina se glorifica al vivo. No, la viveza es cierto, ¿no? Es cierto. El sonso es el que trabaja. Por eso es que se dice el vivo vive del sonso y el sonso de su trabajo o de su laburo.
El que labura es sonso y es chileno. El tango lo dice eso. No sé. Ahora, dentro de las medidas que empieza a adoptar Alberto Fernández, hay un paquete de medidas económicas, hay una serie de restricciones que se empiezan a levantar también desde el punto de vista sanitario. ¿Hacia dónde apuntan esos guiños, María Olivia? ¿A qué grupos podrían estar apuntando en la clave electoral en la que estábamos enmarcando toda esta conversación también? No, en lo electoral, pero además yo lo que entiendo de las señales son señales económicas para recuperar un poco, porque lo que pasa es que de verdad hay hambre en la calle. Uh-huh. Y la paralización de la economía argentina ha sido feroz. Tú miras las cifras, todavía no vuelven a crecer. O sea, todavía sus cifras económicas están en decrecimiento. Y eso, del punto de vista del alivio para la carga fiscal es enorme el que se recupere el sector privado. Entonces, todo lo que han hecho ahora es tratar de meterle energía al sector privado de la economía argentina. Pero fíjate que dentro de la racionalidad y la responsabilidad de Fernández insistió en mantener al ministro de Economía, Guzmán, y lo mantuvo, que es hasta ahora la persona que ha sido la más racional, ¿no es cierto?, buscando la manera, digamos, de reencauzar una economía que se está deteriorando de forma acelerada. Por tanto, aquí hay por lo menos un momento de racionalidad. Y fíjate, digamos, que en el fondo lo que quería la Cristina, ¿no es cierto?, era sacar al ministro de Economía y probablemente, digamos, llevarla a la Argentina a una situación insostenible desde el punto de vista financiero y fiscal. Por tanto, hay cierta racionalidad. Ahora, mi pregunta, y yo planteo un poco, ¿cuál va a ser la salida? O sea, ¿qué viene después? Porque están cerca, entiendo que en diciembre son las elecciones parlamentarias. ¿Qué podría producirse, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaría con la próxima elección presidencial? ¿Volvería nuevamente Cristina Fernández y todo el kirchnerismo? ¿O bien ¿Puede volver Cristina a ser candidata? No lo sé. Yo no lo tengo claro. ¿Por qué no? Tampoco. Fíjate, no sé. Por las restricciones. ¿Por qué no puede hacer? Vamos a buscar el dato tiro. Yo creo que puede, porque de hecho en esta última elección ella declinó ser candidata y eligió a Fernández. Ahora, hay una cosa que a mí me parece que es interesante cuando uno mira a nuestros vecinos, mira a Perú y mira a Argentina, en este modelo de descentralización de la política, donde los presidentes regionales, nuestros gobernadores, ¿no es cierto?, recientemente electos, pero son electos hace mucho tiempo, y tienen una mirada, o lo que ha ido pasando en la política a partir de la actividad económica regional y de la forma en que se manejan las finanzas regionales, ha sido una crisis que en Argentina hace 30 años atrás se llamó, ¿no es cierto?, la crisis de las deudas de las regiones, ¿no es cierto?, de alguna manera. Eso se corrigió en algún orden y volvió a ser mucho más organizado, pero hoy día la política regional es la que manda en estos países de una manera tan rotunda como quizás lo vayamos a ver en Chile en el futuro. Y yo creo que a mí me interesa mucho mirar y estudiar qué está pasando, ¿no es cierto?, con esa figura de descentralización política regional y qué es lo que vamos a vivir nosotros con nuestros gobernadores, que además van a pasar, ¿no es cierto?, de largo en un cambio de gobierno. Sí. Son electos en los periodos intermedios. Está bueno ese punto. Carlos. Hay una reforma que sería la gran reforma que permitiría no solamente resolver el problema económico de raíz, ¿no es cierto?, sino que los problemas políticos. El problema político tiene su raíz básicamente en el uso, ¿no es cierto?, del impuesto a inflación para financiar los gastos del gobierno, que sería el Banco Central Autónomo e Independiente. Yo recuerdo, estoy tratando de acordarme, ¿quién fue el Corralito, el ministro del Corralito? Cuando estaba el ministro, el año 70, ¿cómo se llama? El famoso ministro del Corralito que dejó la embarrada, el año 80 y... Caballo, digamos que era bastante ortodoxo, ¿no es cierto? Yo diría muy cercano, digamos, a una visión. Domingo Caballo. Sí. Domingo Caballo. Intentó, digamos, un proyecto de ley para mandar al Congreso y aprobar un Banco Central Independiente, autónomo. ¿Para qué te digo? Quedó la embarrada, ¿cierto? Porque eso significaba entregar lo que era finalmente la manera de financiarse para fines electorales. Pero esa sería la gran reforma que lamentablemente nunca se ha podido implementar en Argentina. Sí. Hay una cosa en lo que decía María Olivia que es súper interesante, esto de la regionalización, porque en Argentina el gasto se hace regionalmente, pero el ingreso se hace centralmente.
Por lo tanto, los gobernadores tienen todo el incentivo a gastar lo que más puedan, porque no tienen que ponerle impuestos a su propia población. Ajá. Y esa asimetría fiscal es realmente fatal. O sea, si hay que tener algo es que el que gasta también tiene que ser aquel que se preocupa de recibir los ingresos, de sacar los ingresos. Pero se corrigió una cosa que era terrible hace 30 o 40 años atrás, y era el endeudamiento de las regiones. Además, y eso se corrigió en alguna de estas vueltas, que es una discusión que en Chile se empezó a tener con los gobernadores en las elecciones y en la discusión de la ley, ¿no es cierto?, que está incompleta, y un montón de cosas sobre las economías regionales y el rol de los gobernadores y los CORE en estas economías regionales, es sobre si se pueden endeudar o no. Sí, y claro. Yo creo que no. Yo creo que no, por el ejemplo de nuestros vecinos lo tenemos. Bueno, y en Perú, el presidente de Perú hoy día salió de un caudillismo de un gobierno regional. Bueno, claro, sí, con marcada ascendencia regional también en un escenario político súper fragmentado. Están interesantes en todo caso esas conclusiones, pensando en las discusiones que vienen en Chile sobre las atribuciones de los gobernadores en el próximo gobierno. Sí. Vamos. Y otra nota que voy a hacer, una nota para terminar. Después de saludar a los trabajadores radiales, no, mentira. Después para que se rían un poco, nada más. Para que sonrían mis contertulios, para que estamos muy serios. No, lo que quería decir era que es interesante pensar que nosotros hemos tenido pocos candidatos y candidatas presidenciales que son de regiones. Y en esta elección, por primera vez tenemos dos, que es Boric y Proboste. Y Proboste, cierto. Pero en el futuro vamos a tener a los gobernadores y gobernadoras que van a empezar a mirar esto con ojos más apetitosos, y vamos a tener estos caudillismos y yo espero que algún gobernador de Concepción salga electo presidente de todas maneras de esta región, ¿cierto? Estamos en reunión de pauta con María Olivia Recart, con Carlos Williamson y Mauricio Rojas. Estamos listos para ir a una pausa, sí, son las 7:27. Vamos a ir a nuestro primer corte en esta edición. Antes de eso, queremos dejar los invitados a que revisen el trabajo que está realizando Pauta en conjunto con la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes. Nos hemos unido para crear Watchdog Pauta, que es un servicio de fact-checking con muy buen olfato, todos los viernes en las plataformas de Pauta. Nos vamos al corte y volvemos. Tú sabes que hay muchos ingenieros especialistas, ¿verdad? Ingenieros industriales, ambientales, comerciales, informáticos, agrónomos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Programa Seguridad Social al alcance de todos. Presenta Incorporación obligatoria de trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios a los regímenes de seguridad social. La Ley 21.133 de febrero de 2019 obliga al trabajador independiente que emite boletas de honorario a cotizar a los regímenes de seguridad social. Esto aplica a hombres menores de 55 años y mujeres menores de 50 años al 1 de enero del 2018 que hayan emitido una boleta de honorarios con ingresos superiores a 5 ingresos mínimos anuales. La cotización a los siguientes regímenes será por el 80% de las rentas anuales: Ley Sana, seguro de invalidez y sobrevivencia, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, sistema de salud, sistema de pensiones y sus comisiones. Conozca más acerca de este programa en www.ciedes.cl. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl. Aerocardal, la empresa de aviación privada más grande y segura de Chile. Desde hace 30 años volando al servicio del transporte ejecutivo, charter y traslados aeromédicos en Chile y en todo el resto del continente americano.
En Principal, creemos que ser expertos globales en inversiones es que tú puedas acceder a oportunidades únicas para invertir 100% en el extranjero y que cuentes con la mejor administración de tus inversiones. Por eso, contamos con una red de boutiques financieras que te permitirán acceder a los principales mercados financieros del mundo. Ingresa a Principal.cl y asesórate sobre cómo complementar tu portafolio. Principal, tu principal inversión, eres tú. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 8 p.m., Christian Warnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. Una invitación a regalarnos una pausa en medio del tráfago de todos los días. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín en Radio Pauta. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. Estamos de vuelta, 7:31. Hacemos reunión de pauta con Carlos Williamson, Mauricio Rojas y María Olivia Recart. Y en nuestra efeméride del día de hoy vamos a recordar a un actor, humorista también, estadounidense, tremendo, que es uno de mis favoritos, por lo menos, de los actores contemporáneos. Cumple 71 años hoy día, Bill Murray, actor que construyó una carrera llena de éxitos. Entre otros, estuvo protagonizando Los Cazafantasmas, Groundhog Day, El Día de la Marmota. ¿Se acuerdan de esa película? No sé si ustedes la han visto. Estuvo también en la película Lost in Translation. Ahí tuvo grandes elogios de la crítica por su actuación en esta película con Scarlett Johansson, por la que fue nominado incluso al premio Oscar. Obtuvo reconocimientos también en el programa de humor Saturday Night Live, en una actuación que le valió en su momento también obtener un premio Emmy. En fin, ha tenido buenas intervenciones en otras películas junto a Wes Anderson. Ha tenido una carrera bien variada y lo recordamos hoy día porque cumple 71 años Bill Murray. ¿Ustedes recuerdan esa película, el Día de la Marmota, o no? María Olivia, ¿no la han visto? Es una gran película. Muy buena película. La traje a colación ahora porque aparecía como una broma frecuente en el contexto de la pandemia, ¿no? Era repetido el día tal como sufría el pobre Bill Murray en esa película de comienzo de la década del 90. Bueno, vamos a nuestra sección de las noticias coladas. Nuestros panelistas nos traen la pauta de temas con su propia selección y algunos asuntos a los que hay que poner foco. Vamos a partir con algunos detalles bien interesantes de los pasos que se están dando en una alianza de seguridad a nivel internacional que ha generado mucho ruido. Se llama AUKUS porque la conforman Australia, UK, el Reino Unido, y Estados Unidos, conformando ese acrónimo. Mauricio Rojas nos invita a hablar de este tema. Mauricio. Bueno, este es el terremoto mayor que se ha producido en términos de geopolítica, yo diría que en los últimos, desde la caída del muro de Berlín fundamentalmente. Estados Unidos, de una manera muy sorpresiva, y no menos Biden, del cual se esperaba que fuera muy amigo de Europa, cambia el eje estratégico de Estados Unidos, se retira de Afganistán en una forma bastante vergonzosa y les dice a los europeos, miren, saben que los problemas de allá son de ustedes. Formen un ejército europeo, hagan lo que quieran, pero nosotros nos vamos a preocupar ahora de lo importante que es China. Y para preocuparse de China vamos a hacer una alianza con el Reino Unido, que es nuestro viejo aliado, el único confiable en realidad para Estados Unidos, y Australia, que está allá porque el conflicto viene en el mar de China del Sur, viene en el Océano Índico y es ahí donde vamos a estar. Esto por supuesto que tiene muchos detalles. Los submarinos, bueno, no es un pequeño detalle, son 40.000 millones de dólares que Francia perdió y que por supuesto que indignan muchísimo. Pero esto es mucho más que un problema francés, o sea, toda Europa occidental, todos los países de la OTAN están profundamente conmocionados, enojados, pero realmente Estados Unidos le venía diciendo a Europa hace tiempo, oye, ¿saben qué más? Estos son sus problemas, son sus fronteras, pongan la plata que tienen que poner, pongan los soldados que tienen que poner, no solamente unos cuantos, sino que los que tienen que poner. Y bueno, terminó como terminó. Y no es que Europa no tenga problemas de seguridad. Rusia es muy agresivo, pero es agresivo dentro de unos términos regionales. Ya no es un problema para Estados Unidos, el problema es China, y para allá van. Está interesante esa reconfiguración ahí en esa zona del mundo. Carlos.
Leía yo un profesor de la Universidad de Cambridge, digamos, que se preguntaba por qué razón no fue invitado Francia, ¿ya? a este pacto, que por lo más entiendo que el pacto venía de antes, ¿no es cierto? Es como una revitalización de un pacto de estos tres países. Y la razón de fondo que decía él, de por qué razón no se invita a este pacto geopolítico que une Estados Unidos, Inglaterra y Reino Unido y Australia, es que habitualmente Francia suele ser primero llanero solitario, segundo, digamos, es muy mañoso, Francia es un país mañoso, digamos, para hacer alianzas con ellos. Siempre buscan el resquicio por aquí, por acá, ¿no es cierto? Y termina señalando algo que es cierto. Francia, hay que recordar que el año 66 Francia se retiró de la OTAN, ¿ya? Y eso dolió mucho y todavía sigue dejando como secuelas, ¿no es cierto?, de ese retiro, ese momento, ¿no es cierto?, político. Entiendo que Charles de Gaulle, digamos, era el presidente, se decide retirar y deja, digamos, esta alianza un poco coja, digamos, de un país que era muy importante, que era Francia, que tenía obviamente mucha capacidad bélica. Entonces, tiene que ver un poco con ese estilo. Ahora, la reacción de Emmanuel Macron ha sido una reacción un poquito histérica, porque ha sido como llamado, vengan acá embajadores, expliquen, qué sé yo, pero más allá de la histeria, no parece que no ha pasado mucho. Ni va a pasar tampoco porque Francia es un llanero solitario, de todas maneras. A mí me parece, fíjate que a mí, yo sigo mucho la política australiana. Y a mí me encantan los y las australianas, encuentro que es un país maravilloso y las personas son, yo tengo un gen australiano, yo creo, me siento en mi casa ya, te juro, me siento en mi casa, voy para allá y tengo amigas que me hice, no sé, los pasados 5 años, cuando ya es difícil hacerse amigos nuevos, y me voy a alojar a su casa, siendo gringo y todo, son muy afectivos, son muy en el mundo anglosajón. Los australianos son muy cercanos cuando cruzan la barrera. Sin embargo, tienen un primer ministro que es como un poquito un payaso y que se parece un poquito a Boris Johnson, que también es un poco un payaso, ¿no? O sea, Boris Johnson... por aspecto sí. Pero además con la vacuna, el COVID, el Brexit, cómo le salió el tiro, o sea, en el fondo, el mundo, ¿no es cierto? Boris Johnson, que venía de una carrera política bien populista, pero no era tan incidente, a ser primer ministro, y es un primer ministro, no sé si Gran Bretaña lo merece, y yo no sé si Australia merece a Scott Morrison, que también es un primer ministro que discrimina contra las mujeres, dice barbaridades. ¿Es de derecha? Sí. Ajá. Sí. No, ahí está el sesgo, María Olivia. No, lee sobre Scott Morrison, pero no, lo que me parece increíble es que Biden haya llegado a este triunvirato, porque son tan distintos a él, pero eso habla también de la desesperación de Estados Unidos por el conflicto y la hegemonía china y cómo la ven. Sí. Cuando tú te unes con dos primeros ministros con los que tienes poca consanguinidad, o sea, para decirlo claramente, o sea, no es el mundo donde Biden se mueve, pero Biden venía además del conflicto de Afganistán, saliendo mal de un territorio, de una invasión que tampoco le correspondía, pero saliendo mal, ¿no es cierto?, de todas partes. Y esto lo hace volver a la gloria, ¿no es cierto?, más internacional y poner a Estados Unidos frente a un conflicto que, como dice Mauricio, en este mar, en este territorio, al que más amenaza es Australia. Sí. Pero Australia pertenece, ¿no es cierto?, a los países anglosajones y pertenece al mundo occidental. Sí, no está solo. Pero Australia lleva llorando por esto, no sé, 10 años. Sí. Esto no es reciente. Por eso que digo que es un oportunismo geopolítico de Biden que yo creo que lo ha posicionado bien, pero no sé si es más que eso. Oye, a propósito de esto, una frivolidad nada más para cerrar el comentario, pero en Netflix hay una serie que se llama Secret City, que trata precisamente, una serie australiana, que trata precisamente parte de esas tensiones. ¿La viste? Sí, las tensiones del mar chino y los espías. Exactamente, y el rol de los espías en Australia. Y habla en inglés australiano, que a mí me late el corazoncito. Tiene 2 temporadas, creo. Yo vi la primera, por lo menos, muy entretenida, una serie así como de un thriller, ¿no? Con una periodista también, un rol bien interesante. Está buena la serie por si alguien quiere verlo de otra perspectiva también este asunto. María Olivia, sigamos con tu tema, ¿te parece? Para hablar de Elizabeth Holmes, fundadora, exdirectora ejecutiva de la extinta empresa Theranos.
Cuéntanos por qué hace noticia Elizabeth Holmes. Bueno, Elizabeth Holmes fundó esta empresa, ¿no es cierto?, en Silicon Valley, levantó $600 millones o 700 millones de dólares de inversionistas y vendió la idea, ¿no es cierto?, de que ella iba a transformar la medicina porque iba a ser asequible a todo el mundo a través de un examen de sangre, en el que tú supieras todas las enfermedades que tenías, que podías tener, etcétera, etcétera. Yo quise traerla por dos razones. Bueno, primero, lo que pasó ahora es que ella además fue demandada por el gobierno, ¿no es cierto?, como por fraude mayor, porque ya está, la conclusión de su invento, de su negocio, es que todo esto era un fraude, que ella había mentido descaradamente. La teleserie interna de la empresa, los whistleblowers fueron internos, fueron 2 personas internas de la empresa que levantaron, ¿no es cierto?, la alerta de que los exámenes que se hacían no solo se malversaban los resultados, sino que además los mandaban a hacer a otras empresas y traían los resultados. Entonces además hay gente a la que le hicieron resultados de que podía haber tenido, ¿no es cierto?, VIH o una enfermedad mayor y era mentira, etcétera, etcétera. Y hoy día está enfrentando un juicio súper importante, pero que además tiene una connotación. A mí me pareció interesante por 2 razones. La primera, porque la defensa de ella lo que argumenta es que los riesgos que tiene el ser un creador y estar en Silicon Valley es que tus negocios pueden resultar o pueden fallar. Y la mentira no existe. O sea, lo que ella vendió no le resultó. Y por lo tanto, lo que está en juicio, según la defensa, es que estos planes de negocio siempre tienen un riesgo inherente más alto que un plan de negocio normal y por lo tanto la gente invierte sabiendo que tú puedes perder. Ajá. Y el segundo tema que me pareció interesante y lo podemos tocar tangencialmente es que cómo la gente vive, ¿no es cierto?, arma estos castillos de naipe mentira y se ve y va ahí la bolita. Y lo digo, por ejemplo, porque tenemos 2 casos en Chile, uno Rojas Vade, que armó esta bola de su propia mentira y ahí está atrapado. Y Parisi, ¿no?, que es candidato presidencial y que parece como limpio y sano y una persona que no trabaja en la Universidad de Alabama, que tiene pensiones de alimentos, que está con arraigo nacional y llegó a ser candidato a presidencial sin contarnos nada de eso. Entonces, creo que es pertinente en este caso, tanto desde el punto de vista de los negocios como desde el punto de vista de la política y la mentira y cómo tú armas tus castillos. Buena forma de interpretar el caso, ¿no? Que tiene además un documental bien interesante también en HBO Max, no una serie, un documental en este caso. Carlos. A mí la reflexión que me suscita este caso, que como tal como lo ha descrito, ¿cierto?, un caso, una suerte como de parábola de la cultura que de pronto está en Silicon Valley, digamos, de esto de fingir hasta lograr el objetivo, con todo lo que significa eso, ¿no es cierto?, que es realmente preocupante. O sea, ahí florecen los tramposos, alguien decía florecen los tramposos y también los estafadores, que es poco ético. A mí la reflexión respecto al paralelo que hace María Olivia, de estos casos que uno también ve de pronto de gente que miente, bomba descarada, ¿no es cierto?, y no pasa nada. Yo creo que hay una diferencia. Yo tiendo a pensar que el sistema americano es bastante más exigente, ¿ah? y estos delitos no quieren la impunidad. O sea, esta mujer arriesga, entiendo, 20 años de cárcel y probablemente, y ustedes ven todos los casos que han ocurrido con los, ¿no es cierto?, la subprime y todo eso que ocurrió hace 12 años atrás. Sin embargo, y mi preocupación es que en Chile poco a poco ha ido entrando esta idea de que estos crímenes o estas quedan impunes. ¿Ah? Y alguien puede mentir y no le pasa nada. Y puede hacer. Entonces, una tendencia que está como aflorando con mucha fuerza, incluso, digamos, crímenes de cuello y corbata, para que no veamos que aquí hay un sesgo, o bien la impunidad que significa de personas que dañan, ¿no es cierto?, todo el tema que ha habido con respecto a las personas que provocaron daño, ¿no es cierto?, que se quiere buscar, ¿no es cierto?, a través de un indulto que salgan de la cárcel. Estamos entrando un poquito en esa lógica, ¿no es cierto?, de que aquí hay impunidad y no pasa, y los tribunales de justicia, digamos, no aplican la ley y cualquiera puede hacer lo que quiere. A mí me preocupa esa tendencia que está dando en Chile. Y una nota sobre este asunto. Aquí tenemos un fenómeno que son los aventureros comerciales, tecnológicos, etc. Y es cierto que esta mujer, Elizabeth Holmes, va a ser condenada probablemente, y la pillaron, digamos. Pero resulta que de estos aventureros, con ideas que no eran muy sólidas, han surgido las grandes empresas que hoy día dominan el mundo. Más aún, este fue el mismo tipo de aventurero que fue Cristóbal Colón.
Cristóbal Colón le vendió un cuento a la reina de Castilla, que era absolutamente insostenible científicamente. Los portugueses no le creyeron nada porque sabían mucho más. Esta reina ignorante le pasó plata porque no entendía nada de lo que era la geografía y estas cosas, pero descubrió América. No hay que olvidarse eso. Pero esto es un fraude. Ella tiene que ver con el espíritu, ¿no, Mauricio? Claro, y Colón también era un fraude, pero... Lo que pasa es que sí, lo que pasa es que esto es distinto porque en el fondo la gente que invirtió en ella, me parece bien, pierde la plata porque los 600 millones de dólares van en juicios separados. Lo que pasa es que aquí hay engaño de la fe pública al usar los resultados de exámenes prometiendo algo y diciendo que se cumple cuando todo lo que había detrás era un montaje, claro. Eran como cascaritas. Yo creo que ahí hay una. Y la segunda cosa es que es interesante porque esto es de una teleserie mayor. Ella fue amante del presidente del directorio, después se casó ahora con un señor que es el magnate de todas las inmobiliarias de California. Uh-huh. Tiene un hijo que tiene 20 meses. Entonces, aquí está en juego si el cuello de corbata, el crimen de cuello de corbata va a ser sancionado con 20 años de cárcel y van a mandar a la cárcel a una mamá que se viste como Steve Jobs, entera negro, que sé yo, que tiene una hija, un hijo de 20 meses o no. Y aquí hay por eso que digo que una teleserie que a la gente que le gusta Silicon Valley, que le gusta el documental es excelente, pero síganlo en los diarios porque está buena. Oye, está claro que ella va a terminar mal. Colón también habría terminado en la cárcel si es que no encuentra por casualidad América, no te quepa duda. Y terminó después en la cárcel igual. Hubiera sido interesante ver cómo terminaba esa historia si hubiera ido por otro curso, con otro curso. Vamos a nuestra última noticia colada, la que nos trae Carlos Williamson, que en realidad es un foco quizás más colado el que nos propone Carlos para analizar algunos de los resultados de la encuesta del CEP, del Centro de Estudios Públicos. Carlos. Tienes que contar algo que no hayamos visto. No, espérate. Aquí se ha dicho varias cosas interesantes, digamos, por ejemplo, que bueno que la democracia sigue siendo lo más preferido por todos los chilenos, sobre el 60% dice que funciona, ¿ya? Claro que hay un grupo, digamos, de un 12% que dice que funciona más o menos, 53% que funciona también regular, o sea, funciona bien, pero tiene situaciones, digamos, de irregularidad. También se ha dicho, importante, a propósito de lo que decía María Olivia, de que estamos celebrando el Día de la Radio, ¿no es cierto? ¿Ya? Que en primer lugar, ¿no es cierto?, las 2 instituciones que están en primer lugar en materia de calidad de percepción son las universidades, cosa que siempre ha sido así, entre paréntesis, las encuestas anteriores que antes mostraban lo mismo, y la radio, ¿ah? Sí. Así que interesante ese aspecto, también se ha dicho, pero algunas cosas que a mí me llaman la atención, por ejemplo, frente a la pregunta, ¿se puede confiar con la gente o hay que ser cuidadoso? El 85% dice que hay que ser muy cuidadoso, o sea, que la confianza, digamos, es sí, pero hay que ser muy cuidadoso. Otro aspecto interesante que dice, bueno, con respecto al tema de la convención, se dice hay un 49% que probablemente va a ayudar a resolver los problemas, pero hay un 50% dice que no, que efectivamente la cuestión no está mucho más allá de la convención, así que no va a pasar mucho. Pero más allá de eso, a mí nadie puso hincapié en el tema económico. Fíjate que en el tema económico, en general, da la impresión como que la gente piensa que estamos saliendo de la situación económica que hemos tenido en los últimos tiempos, a nivel personal y también a nivel del país. Pero a nivel del personal es evidente y tiene que haber una percepción positiva, por cuanto, digamos, los chilenos tienen, cual más, cual menos, ¿cierto?, 80 mil millones de dólares más que no tenían hace un año y medio atrás. Claro. Realmente, digamos, que en esas condiciones es evidente que la gente piensa que está mejor, ¿no es cierto?, que está bien. Pero además la percepción en los próximos 12 meses es que la gente piensa que va a seguir mejorando. Sí. Entonces, mi hipótesis ahí es que mi hipótesis va por el siguiente sentido. Primero, que la gente piensa, digamos, que el cuarto, quinto, sexto retiro, ya que este jueguito, digamos, va a poder seguir utilizándolo cuando sea necesario. O sea, si la economía no se recupera el próximo año, vamos a tener un cuarto, quinto retiro, y probablemente la clase política lo va a apoyar. Y por último, también, digamos, que el gobierno va a tener siempre la billetera abierta para que tengamos un IFE 3, 4, 5, 6 o 7. O sea, hay una percepción que es irresponsable desde el punto de vista, digamos, de que se piensa que puede estar mejor en 12 meses, pero resulta que todo esto va a ser con recursos, digamos, que no están disponibles, salvo, digamos, que sigamos utilizando los fondos de pensiones. Entonces, mi preocupación tiene que ver un poco con eso. Yo creo que el futuro económico de Chile es muy preocupante. Tenemos un gasto fiscal que va a tener que reducirse, tenemos que la AFP, ¿no es cierto?, probablemente no pueden seguir sacando fondos que significan menores pensiones en el futuro, y por tanto hay una percepción equivocada de lo que es la situación económica actual y futura que queda muy de manifiesto en esta encuesta. Quedémonos con esos dos focos, Mauricio. Me llamó la atención bastante y es preocupante,
y es la bajísima confianza que tiene la Convención Constitucional. Apenas un 24% confía en la Convención. O sea, hay más gente que confía en Carabineros, Fuerzas Armadas, PDI que en la Convención. Y yo creo que la Convención lamentablemente ha estado gastando su capital político, su capital de confianza con una velocidad extraordinariamente rápida. Y así como vamos a terminar con una institución completamente que no tiene ninguna confianza entre la gente, redactando una constitución. Es una cuestión bastante grave. Ahora una nota solamente sobre este problema de la confianza en general, que es muy baja en Chile. Aquí en Suecia y los países nórdicos tienen los niveles más altos de confianza en el mundo. O sea, yo tengo esa particular posibilidad de vivir en el país de altísima desconfianza y de altísima confianza, y uno ve el enorme capital que significa tener confianza. Cómo se ahorra tiempo, cómo las cosas funcionan extraordinariamente bien. Y ¿qué ejemplo puede dar, Mauricio? Más altos que hay. ¿Y qué ejemplo puedes dar de esa confianza que para ti es muy clara en el caso de... No, claro, si yo te digo, nos vemos en un mes más a las 6:15 de la tarde, el día tanto, yo no te vuelvo a llamar ni tú me llamas, nos vemos ese día, a las 6:15, ni un minuto más ni un minuto menos. En Chile hay que llamarse 20 veces y al final... Pero eso se llama Alzheimer, no se llama confianza. En Chile hay Alzheimer. María Olivia, su comentario antes de irnos a los datos. Escucha, yo tengo un comentario que voy a cerrar solo con un comentario como de sentido popular, así. Yo no le creo a la CEP, o sea, no le creo mucho a las encuestas y encuentro que para hacer análisis sociológico, no, porque las encuestas han perdido tanta relevancia. Entonces, una encuesta como la CADEM, que sale toda la semana, uno mira tendencia, pero no la CADEM. Pero la CEP es una vez. Y yo acompañaría a la CEP con una encuesta con entrevistas en profundidad y con un poquito más de análisis para sacar las conclusiones que dice Carlos y creerle algo, pero no le creo nada, no le ha chuntado nada a los últimos y creo que tiene que modificar su forma de hacer encuestas. Listo, dije todo lo que tenía que decir, me han echado el programa. Estamos con María Olivia. Vamos a tener que esperar. Pero no me digan que ustedes también piensan un poquitito así, un poquitito. Ya. Yo respecto a la CEP por lo menos no, pero vamos a tener que esperar algún estudio quizás más grande para profundizar en estos temas. Mira los datos presidenciales de la CEP y dime si le crees ahora. ¿Los de ahora? No le chuntó nada. ¿Tú no le crees? No, yo no le creo. Bueno, que había algún problema. Los datos anteriores. Ok, ya. Sí, los de la última elección. Digamos la cosa por su nombre. Está preocupada porque la senadora Proboste no encumbra abuelo. Ese es el problema. No, mi candidato es Artés. Mi candidato es Artés. Eduardo Artés. Muy bien, María Olivia. María Olivia Recart, Mauricio Rojas y Carlos Williamson están con nosotros aquí en Reunión de Pauta y nos traen también sus recomendados para la edición de hoy. ¿Algún libro, una serie, un artículo? Voy a empezar. María Olivia quiere partir, adelante. Porque tengo el gancho exacto. Cuando Mauricio habló de aventureros, a ver. Yo quiero recomendar un libro que probablemente lo he recomendado alguna vez anterior en algún otro lugar, pero se llama Huesos sin descanso, de Cristóbal Marín, Fueguinos en Londres. Huesos sin descansos, Fueguinos en Londres, de Cristóbal Marín. Ajá. Y es un recuento de... Él empezó haciendo es un ensayo novelado, ficcionado, pero sobre datos reales, sobre la forma en que fueron extirpados, ¿no es cierto?, de Tierra del Fuego, los Selknam, fueguinos, Yamana, Kawascar, y llevados, ¿no es cierto?, a estos zoológicos humanos en Europa por Fitzroy, por Darwin, por distinta gente que fue. Y lo que hace Cristóbal es que se pregunta dónde están los cuerpos y los huesos y qué es lo que ha ido pasando. Y me parece que la aventura en la que él nos mete es una forma también de entender el conflicto que tenemos hoy día con nuestros pueblos originarios. Este es un conflicto del que se habla poco, pero cuando tú tienes antepasados que sus huesos están siendo expuestos en un museo en vez de haber recibido un ritual, ¿no es cierto?, de entierro como corresponde, y de que sean reconocidos sus territorios, yo creo que tenemos un problema. Cuando uno dice ¿por qué no tenemos confianza? Bueno, porque nosotros fuimos conquistados de una manera en la cual la confianza no fue la forma en la que se creó el país. Como punto de origen. Está bueno, buena recomendación el libro entonces de María Olivia. Cristóbal Marín, Huesos sin descanso, Fueguinos en Londres. Y hay un suplemento del Clarín del sábado, para que lo miren, clarín.com, el sábado. Estupendo de Fueguinos. Bien, Mauricio.
Bueno, eso de Clarín no me gusta mucho ese diario, pero ya, lo dejamos de lado. En Argentina. Oye, de nuevo a lo nórdico, una serie islandesa que se llama, creo en español, Atrapados. Tuvo la primera temporada iniciada en diciembre de 2015, después tiene una segunda en 2018. Y ahí lo que a mí me impresiona es la naturaleza. El frío, la nieve, realmente es algo impactante. Sí. Porque está ubicada en una cuestión de pura nieve, puro frío, pura tormenta. Y realmente es muy, muy impactante este clima islandés. Y la serie es bien buena, es thriller, aventura, sí. Así recomiendo. Yo vi la primera temporada y estoy de acuerdo, los paisajes son asombrosos, además el acento completamente extraño de los islandeses, que no te da ni una pista de lo que están hablando, también otro agregado. Buena serie. Carlos, tu recomendado. Ni siquiera yo entiendo que hablo sueco. Y eso. Carlos. Yo quiero recomendar unas charlas que se están dando actualmente en YouTube del Banco Vice, Webinar Vice. Actualmente está hablando sobre Irán. Las charlas las da Magdalena Guzmán, la influencia de Irán en la subregión y en el mundo. Y ella recomienda un libro de Shirin Ebadi, una mujer premio Nobel de la Paz del año 2003, que se llama justamente Irán. Premio Nobel de Nobel de la Paz, año 2003. Shirin Ebadi, Irán. Bien. Y las charlas, como digo, de YouTube. Están en YouTube, entonces, Banco Vice, sí. Los webinars de... Banco Vice, bueno. Que también... Buen aporte también, entonces hay varias empresas que están haciendo seminarios de este tipo con temas de contingencia, está interesante, está disponible ahí en YouTube, fácil de encontrar también. Carlos Williamson... Oye, ya se nos terminó el tiempo, Sí, nos queda un minuto para despedirnos. Y justo los iba a despedir. Carlos Williamson, Mauricio Rojas, María Olivia Recart junto a nosotros. Gracias a los tres por acompañarnos. Que estén muy bien. Un día te vamos a despedir nosotros, a ti nos vamos a quedar con el programa. También podemos seguir, podemos seguir. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao, buena semana. Buena semana. Y gracias a los que están en la 100.5. Ya viene Cristian Barken desde el Jardín. El día de hoy va a estar conversando con el escritor y dramaturgo Marco Antonio de la Parra sobre un tema muy en particular, la mentira en Chile. En unos minutos, Cristian Barken desde el Jardín. Que tengan un buen descanso. Nos vemos mañana. Chao. Acabas de escuchar una hora de conversación y análisis con punto de vista. Esto fue